Saludos a la distancia. Vamos a comenzar un tema en geometría analítica que es la parábola. ¿Está bien? Vayamos con algunas definiciones. Bien, ¿qué es la parábola? La parábola es el lugar geométrico de puntos cuya distancia a un punto fijo, foco, es igual a la distancia a una directriz. ¿Está bien? Esta directriz es una recta, que viene a ser esta. Bien, ¿qué quiere decir con todo esto? Con la palabra lugar geométrico está dando lugar a que miles de puntos están formando esta parábola. Infinitos puntos. ¿Está bien? Pero una característica importante sucede. Cualquier punto, cualquier punto que nosotros agarremos, por ejemplo este punto de aquí, si trazamos esta línea hasta este punto llamado foco, es la misma de este punto a este. Son la misma distancia. ¿Está bien? Este punto puede venir aquí, digamos este punto. Si yo trazo una línea de este punto al foco, es la misma de aquí a esa línea. Estas dos son iguales. ¿Está bien? Entonces, cualquier punto cumple esa característica importante, que son iguales. ¿Está bien? Por eso dice la parábola es el lugar geométrico de puntos. O sea, todos estos puntos que están llegando a formar esta gráfica cumplen esta característica de que son iguales. Este segmento es igual a este. ¿Ya? Entonces, esta parábola tiene algunas características muy importantes. Uno, que está en el origen. Aquí está el punto del origen. A ese punto le llamamos vértice. Entonces, el vértice está en el punto 0, 0. Bien, otras características importantes. El foco. El foco de este punto hasta aquí es una distancia llamada A. ¿Está bien? O sea, esta longitud es A. ¿Está bien? Esta distancia es la misma que está aquí. Ya es la misma. Por eso este punto debería ser menos A, 0, ¿verdad? Menos A, 0. Este punto se le llama foco. ¿Está bien? Foco. Bien. El vértice, que ya le dije, está aquí, ¿no? En el origen, en el punto 0, 0. Esta es una línea paralela al eje Y. Esta, como la ven, es una recta que tiene esta ecuación. X menos A igual a 0. ¿Está bien? Esta. Bien, si nosotros conocemos A, podemos graficar esta. ¿Qué más? Esta línea que ven de un color rojo se llama lado recto. Es una longitud, es un tamaño. ¿Cuánto es ese tamaño? 4 veces A. ¿Está bien? O sea, de este punto hasta aquí y de este punto aquí son las mismas distancias. ¿Está bien? Muy bien. Este eje, el eje X, se le llama el eje de esta parábola. ¿Está bien? Es su eje de esta parábola. ¿Ya? Y lo que ya hemos dicho, ¿no? Esta distancia es la misma que esta distancia. Estas son las características de esta gráfica. ¿Está bien? Aquí también lo voy a poner A. Bien. Vayámonos a otra diapositiva. Encontramos la ecuación de esta parábola. Vamos a partir de la definición, que la distancia PF, que de este punto hasta aquí, es igual a la distancia PM, de este punto hasta aquí. ¿Está bien? Tenemos que encontrar una ecuación. Bien, como estas distancias son iguales,
nosotros podemos encontrar esta distancia que estoy aquí mostrándoles. Claro, es la distancia de dos puntos. Y nosotros conocemos la fórmula. Voy a hacer recordar un poquito. Es x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. ¿Está bien? Este es así, en raíz cuadrada. Esta es la fórmula de la distancia de dos puntos en geometría analítica. Bien, entonces nosotros aquí podemos decir que x sub 2, aquí x sub 2 y este va a ser y sub 2. ¿Está bien? ¿Quién es x sub 2? Sería x, y sub 2 va a ser y. Este vendría a ser x sub 1 y el 0 va a ser y sub 1. ¿Está bien? Bien, entonces utilizaremos esto en aquí. ¿Ya? Y lo mismo aquí. Este es x sub 2, este es y sub 2, entonces menos a va a ser x sub 1 y y va a ser y sub 1. Si nosotros reemplazamos en esta ecuación, vamos a obtener lo siguiente. Esto. Miren, me dice x sub 2. ¿Quién es x sub 2? Para encontrar esta longitud, x sub 2 es x. Por eso coloco x. Menos, me dice. Aquí está menos. X sub 1. ¿Pero quién es x sub 1? Es a. Por eso coloco a. Paréntesis, paréntesis al cuadrado. Paréntesis, paréntesis al cuadrado. Más y sub 2 menos y sub 1. ¿Quién es y sub 2? Es y. Coloco y. Menos me dice aquí. Coloco menos. ¿Quién es y sub 1? 0 y coloco 0. Paréntesis al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Está bien? Ahora me dice encontrar la distancia PM. Encuentro la distancia PM. ¿Está bien? Otra vez, x sub 2. X, aquí está x. En la fórmula me dice menos, coloco menos. X sub 1. ¿Pero quién es x sub 1? Menos a. Por eso coloco aquí menos a en paréntesis y todo al cuadrado. Más y sub 2. ¿Quién es y sub 2? Es y. Menos y sub 1. ¿Quién es y sub 1? También y. Por eso y menos y en paréntesis al cuadrado. Ahora vamos a proceder a hacer operaciones algebraicas. Por ejemplo, y menos 0 es y al cuadrado. Aquí menos con menos se hace positivo, todo al cuadrado. Y menos y, 0. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. Puede desaparecer el paréntesis, obtenemos esto. Al 0 no lo tomamos en cuenta y obtenemos esto. Bien, han desaparecido las raíces, claro. Pueden cancelarse las raíces. O podemos decir miembro a miembro al cuadrado también. Ya son procesos, ¿verdad? Bien, aquí ya tenemos un binomio al cuadrado y aquí un binomio al cuadrado. Entonces recuerdo un poquito de lo que es álgebra. Cuando nosotros tenemos un binomio que está al cuadrado, recordamos el tema de productos notables, nos dice que esto es la primera cantidad al cuadrado más el doble del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado, ¿verdad? Ahí está. Usamos esto, en este caso negativo, entonces si hay negativo, aquí va a ser negativo. Bien. Y aquí es positivo, entonces aplicamos con positivo. Aquí está esto, ¿verdad? La primera cantidad al cuadrado menos el doble del primero por el segundo y más, claro, el segundo al cuadrado. Más y cuadrado igual a la primera cantidad, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Bien, en este caso ya podemos cancelar algunas variables. Por ejemplo, aquí tengo x y aquí tengo x. Si este lo llevo con negativo, se van a cancelar. O bien este lo llevo aquí con negativo, se cancela. Entonces esto es chao. Chao. También A positivo aquí, A positivo en el otro miembro, se cancela. ¿Listo? Este menos 2xa puedo llevarlo al segundo miembro con positivo. Haciendo esto, ¿verdad? Estos son términos semejantes. Y tenemos esto. Es más elegante, ¿no? Escribir ax. Bien, esta es la ecuación de la parábola.
en el origen, pero. ¿Está bien? Lo que hemos visto anterior de las características es muy importante. Aparte de esas características, estamos encontrando lo que es la ecuación de una parábola en el origen. ¿Está bien? Bien. Pero cuando nosotros tenemos una parábola en el origen, eh, no significa que ahí se va a quedar. Esa parábola se puede ir moviendo. ¿Está bien? Como podrán ver aquí, esta parábola ha cambiado. El vértice está en otro punto. Ya, está en otro punto. El foco también. Pero el eje sigue siendo el eje X. Miren, este vendría a ser el eje. Ya, aquí voy a graficar. Este vendría a ser, sigue el eje de esta parábola. ¿Quién es? Es el eje X. Es paralelo al eje X. Bien. A ver, veamos entonces. El vértice ya es HK, ¿verdad? Tanto aquí nosotros, si este va a ser H, es un valor que va a ser K, ¿no? K, entonces, si voy trazando, nosotros vamos a encontrar que ese punto que está ahí, este es HK. ¿Está bien? HK. Ya, el vértice HK. El foco. Recuerdan que cuando nosotros tenemos una parábola en el origen, habíamos dicho que las características, una del foco es A más 0. ¿Verdad? Por aquí debe estar. ¿Está bien? Cuando está en el origen. Entonces, en este caso, el foco está aquí. Ha cambiado, pero sigue en el mismo eje. El vértice y el foco. Entonces, a lo que era A, nosotros le aumentamos H más A y K. ¿Está bien? Para graficar el foco. Es otra característica cuando ya la parábola está en otro lugar. La directriz. Cuando nosotros teníamos en el origen una parábola, la directriz era X más A. ¿Verdad? X más A igual a 0. Esta era, ¿no? En este caso mantenemos, pero aumentamos menos H. ¿Está bien? Bien. Otra característica importante, enseguida lo vamos a ver, es la ecuación. Bien, a ver. Nosotros en esta parábola habíamos encontrado esta ecuación. Y cuadrado es igual a 4ax, ¿verdad? Esto hemos encontrado. Bien, ahora a y le estamos aumentando k y a x le estamos aumentando h. ¿Está bien? Es lo mismo, ¿verdad? Siempre el y va acompañado de k y el x va acompañado de h. Entonces podemos decir nosotros aquí, entonces y va a ser con negativo k al cuadrado. Miren, lo estamos aumentando nomás. Aquí mantenemos 4a y al x le aumentamos h. Es para recordarnos la fórmula, ¿verdad? Son una regla mnemotécnica. El y siempre con k y el x siempre con h. En la mayoría de los libros de geometría analítica, el vértice es HK. Estas variables no cambian. HK en cualquier libro. ¿Está bien? Aquí está. Bien, ahora nosotros podemos encontrar la ecuación general a partir de aquí. ¿Ya? La ecuación general de la parábola. Esta es la ecuación con vértice HK. Ya es una ecuación con vértice HK. Ahora, la ecuación general parte de aquí. Aquí tenemos un binomio, podemos desarrollar. Y aquí podemos distribuir. Aquí está. Y cuadrado menos 2yk más k cuadrado igual distribuyendo 4ax menos 4h. ¿Verdad? Muy bien. Podemos transportar los términos al primer miembro y vamos a tener esto. ¿Verdad? Solamente dando un orden, ¿no? Siempre, como no hay x cuadrado, entonces y cuadrado se mantiene. Luego
Esto pasa con negativo, luego este, y k cuadrado, y esta pasa con positivo. Bien, vamos a asociar de esta forma, menos 4a, lo voy a llevar en paréntesis, aquí positivo, aquí está x, lo mismo hecho aquí, menos 2k, lo asocio, y esto lo estoy dejando. Porque para mí a este le voy a dar un valor literal, a este igual un valor literal, y a todo esto otro valor literal, que en geometría analítica se llaman d, y este es e, y todo esto es f. ¿Está bien? Entonces estaríamos encontrando lo que es la ecuación general de la parábola. ¿Ya? Muy bien. Vayamos entonces a ver otras características de la parábola. Dice, de acuerdo al signo y eje, la parábola presenta otras formas, como ser. Esta, por ejemplo, es la más común. ¿Está bien? A este lado. Su ecuación, cuando está en el origen, es, ya habíamos visto, es y cuadrado igual a 4ax. ¿Está bien? Muy bien. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos esto? Miren, está al otro lado la gráfica. Allá. Entonces va a seguir siendo y cuadrado, pero en este caso negativo. Menos 4ax. ¿Está bien? Pero no solamente ahí pueden presentarse, a este lado y a este lado. Puede presentarse de esta forma la gráfica. Y esta es una conocida, ¿no? Tal vez deben acordarse algunos en álgebra. Es la ecuación de la parábola, ¿no? Cuando graficamos la parábola, a este lado. Esta, pero es así. Su ecuación sería x cuadrado igual a 4ay. ¿Está bien? Entonces, si se presenta a este lado, también debe presentarse hacia abajo. Claro que sí. Entonces, pues, su fórmula va a ser x cuadrado igual, pero negativo. ¿Ya? Negativo. Bien. Bien, ahora hay que tener cuidado. No siempre va a estar en el punto origen. ¿Qué tal si esta parábola, como les decía, se mueve? Por ejemplo, aquí. Ahí. Ya tenemos un vértice HK. Entonces yo les decía, el Y siempre acompañado con K y el X siempre acompañado con H. Para recordarnos, ¿no? Entonces va a ser Y menos K al cuadrado. Y aquí tendríamos 4A. Y aquí X menos H. ¿Está bien? Quizá por si acaso. Listo. Pero entonces también la gráfica, en este caso, en el inciso B, puede presentarse también así. ¿Verdad? Aquí con un vértice. Entonces ahí también va a cambiar. Pero solamente tienen que recordar que el Y siempre va acompañado de K. Y aquí vamos a tener menos 4A y aquí X menos H. ¿Está bien? Ya, lo mismo aquí. No significa que solamente aquí va a estar. Esta parábola puede venir también aquí. Entonces, ahora sí, miren, cambia. El X siempre va acompañado con el H. Eso no cambia. Sería así. X menos H al cuadrado igual a 4A y aquí Y menos K. El Y siempre acompañado del K. Lo mismo aquí. Si está aquí en el origen, voy a ver una gráfica así. ¿Verdad? Entonces, lo mismo. Va a ser X menos H al cuadrado. Y aquí voy a tener menos 4A y aquí Y menos K. ¿Está bien? Así. ¿Listo? Miren, son las formas en las cuales se puede presentar. Una regla mnemotécnica para acordarte, porque a veces uno no se acuerda cuándo es positivo, cuándo es negativo. Si te fijas, este
es como algo que tienes que imaginar. Bueno, tienes que imaginarte. Este es el eje del plano, del plano cartesiano. Este eje que estoy aquí marcando, imagínate que lo agarras de aquí con tu mano y también de aquí con los dos brazos y lo jalas. Lo jalas al sentido positivo. Lo vas jalando y hasta que coincida con la gráfica. ¿A qué lado estás jalando esta línea? Al eje positivo, entonces es positivo. Ahora igual, aquí coloca tu mano y aquí coloca tu mano y lo jalas. Lo jalas, imagínate que es como un alambre o un fierro que lo estás jalando al lado izquierdo. Lo estás jalando ¿a qué lado? Al negativo. Al negativo lo estás jalando. Por eso va negativo aquí. ¿Está bien? Es una regla mnemotécnica, ¿no? Que funciona. Lo mismo pasa aquí. Aquí está tu brazo, perdón, tu mano. Aquí también colocas tu mano y lo vas a jalar hacia arriba, hacia este lado. Aquí, ¿hacia qué lado estás jalando? El positivo, ¿verdad? Jalas y llevas positivo. Por eso aquí también es positivo. Lo mismo pasa aquí. Aquí colocas tu mano y lo vas jalando hacia abajo. Pero al jalar hacia abajo, esta línea que va a coincidir con esta, ¿a qué lado estás yendo? Al negativo. Por eso aquí negativo. Una reglita que funciona, ¿no? Cuando alguien se olvida. Son reglas que hay que utilizar. Muy bien. A ver, vayamos a un ejemplo sencillito. ¿Está bien? Analizar las características y gráfica de la parábola y cuadrado igual a 2x. Bien, tenemos que encontrar todas las características de esta parábola. ¿Está bien? ¿Cómo va a ser la gráfica de esta parábola? Va a ser de esta forma. ¿Está bien? De esta forma. Cuando nosotros tenemos estas dos ecuaciones, por ejemplo, y cuadrado igual a 4ax, tendrás que saber que su gráfica va a ser parecida a esta, ¿verdad? Si nosotros tenemos y cuadrado igual a menos 4x, la gráfica va a estar al otro lado. Tienes que ya acostumbrarte a a esas dos características. ¿Está bien? Entonces, como yo tengo esta forma, tendré que entender que la gráfica sí va a estar. Bien, entonces analizaremos. Determinemos la longitud A. ¿Está bien? Necesitamos este valor A porque interviene en todas las características. ¿Está bien? En el foco, que es este punto, el foco, es A,0 cuando está en el origen. Entonces necesitamos este valor. ¿Quién es A? A es esta longitud. ¿Está bien? Este es. Aquí también está A, pero con negativo, para encontrar lo que es la directriz. ¿Está bien? Entonces determinemos esa longitud. De la ecuación está, que ya tenemos, estado, tenemos que 4a está aquí, es 2. O sea, 4a es 2. ¿Está bien? La variable x, la variable x. Entonces, según esta fórmula, 4a tiene que ser 2. Entonces, partiremos de la ecuación que nos están dando. Entonces, 4a es 2. Y de aquí ya puedo encontrar lo que es a, ¿verdad? Porque el 4 va a pasar a dividir. Puedo simplificar, voy a tener un medio. Entonces, hemos encontrado el valor de a, que es un medio. Entonces, encontremos las características. El vértice, como está de esta forma, tenemos que entender que está en el origen. Si nos dieran de esta forma, digamos y menos y, ¿con quién está acompañado? Siempre hemos dicho con k, ¿no ven? Y siempre negativo. Aquí al cuadrado igual, perdón, aquí está 4 igual, aquí debería estar el 4, ¿no? Discúlpenme, entonces no lo voy a escribir, es 4a y el x siempre acompañado con el h. Ahí está. ¿Ya? No nos están dando de esta forma, ¿verdad? Nos están dando de esta forma. Tenemos que entender que está en el origen, o sea, el vértice va a ser 0, 0. ¿Está bien?
El eje, como esta es la ecuación con y cuadrado, entendemos que tiene esta forma, entonces su eje va a ser el eje X. ¿Está bien? Tenemos que entender que el eje de esta parábola es el mismo eje X. Entonces, pues decimos eje X. El foco es A,0, pero ¿cuánto vale A? 1/2, entonces va a ser 1/2,0. Ya hemos encontrado una característica de esta parábola que es el foco, 1/2,0. La directriz. Nosotros nos hemos dado esta fórmula, ¿lo ven? X más A igual a 0. ¿Quién es A? 1/2. Entonces reemplazamos 1/2 igual a 0 y va a irse con negativo. X igual a menos 1/2. Ya hemos encontrado 1, 2, 3, 4 características. El lado recto. LR es igual a 4A. Entonces LR va a ser igual a 4 por 1/2. ¿Verdad? A es 1/2. Podemos simplificar, va a ser 2. El lado recto vale 2. Bien, con esto ya hemos encontrado todas las características. Nos dice analizar las características y gráfica. Ya hemos encontrado las características. Aquí están. Tienen que encontrar ustedes el vértice, el eje de esa parábola, el foco, la directriz y el lado recto. Con estas características nosotros podemos ya graficar. Bien, aquí tengo mi planito cartesiano. Vértice está aquí. Ahí está el vértice, ¿no ven? Vértice. Entonces, estos datos que voy a colocar, ustedes también tienen que colocarlo. Eje X, ya. Entendemos que este es el eje. Foco, 1/2,0. 1/2. 1/2 para nosotros es 0,5. Entonces debe estar por aquí, por la mitad. Aquí debe estar. Entonces, ese es el foco. ¿Está bien? Estamos ubicando ese punto solamente. 1/2 es 0,5. 1/2,0. Este es 2 por si acaso. Ya, ahí está el foco. La directriz. La directriz es una línea recta. ¿Está bien? En este caso me dice X igual a menos 1/2. La directriz, esta es la directriz en esta gráfica. Entonces, de igual forma, menos 1/2 me dice. Entonces, aquí va a estar, ¿no? Aquí en la mitad, aquí va a estar la directriz. Por este punto que estoy graficando va a pasar la directriz. ¿Está bien? Entonces, por ahí va a venir. Entonces, ya podemos hacer una reglita. Esa es la directriz. ¿Está bien? El lado recto me dice 2. Este es el lado recto. Esto. Ya. Aquí un poco de cuidado hay que tener. Pero como podrán notar, pasa por el foco. Entonces, va a pasar por aquí. Como me dice 2, entonces yo tengo que entender que de este foco, uno para arriba y uno para abajo. Ahí está el tamaño 2. Podrán notar que este segmento es el mismo que este segmento, o sea, del mismo tamaño. Pero todo de este punto hasta aquí es el lado recto. A mí me está diciendo que el lado recto vale 2. Entonces, tendré que entender como F es como el centro, más o menos, de este lado recto. Entonces, aquí vale 1 y aquí vale 1. Estos dos vale 2. Entonces, miren, ya ustedes tendrán que entender que esta parábola va a venir así. Va a pasar por el vértice y por aquí. Y se va a ir así. Y así va a ir. Ya, entonces ya con un instrumento mejor pueden graficar. ¿Listo? Esa es la gráfica. Miren, ya hemos encontrado. Ahora, para graficar, podemos disponer de algunas herramientas como GeoGebra, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, a ver, veamos un poco esta herramienta de GeoGebra. Bien, aquí tengo la herramienta GeoGebra. Vamos a graficar esta parábola. Era y al cuadrado igual 2x, ¿verdad? 2x. Bien, aquí como podrán ver, está la aplicación. Bien. Esta es la parábola. Está bien, aquí se ve mejor, ¿verdad?
podrán notar que aquí está el 0,5 y de este punto hasta aquí viene a ser el lado recto. Igual había que graficar, ¿no? Pero solamente les mostraré de esta forma. ¿Está bien? Miren, está en 1, hasta aquí sería 2, ¿no? 2 unidades. Aquí vendría a estar lo que es la directriz. Bien, pero como podrán ver, esta es la gráfica así. Nosotros disponemos de algunas herramientas también, como las cerchas, por ejemplo, para hacer esta gráfica. ¿Está bien? Nuevamente les repito, nosotros tenemos que encontrar el foco, el vértice. Del foco trazamos lo que es el lado recto, las unidades que nos digan, en este caso 2, uno arriba, uno abajo, 2. Con esos 3 puntos y con ayuda de las cerchas o un buen pulso, graficamos, pam, y lo que viene a ser aquí la directriz. ¿Está bien? Bueno, con esto me despido. Saludos cordiales. Hasta otra oportunidad.